Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Ganar la paz después de más de 60 años de conflicto interno no puede seguir siendo más difícil que hacer la guerra. Lo digo hoy como guerrero que participó del conflicto interno durante muchísimos años y hoy estoy sinceramente desarmado por la paz. A los colombianos se nos había vuelto una costumbre la guerra. No obstante, con mucho esfuerzo, porfiando en el entendimiento del otro y contando con la inmensa generosidad del pueblo colombiano, perdón a todos los actos de la guerra, a todos los actores de la guerra, perdón, los colombianos empezamos a ganar la paz. Pero hoy son muchos los peligros que acechan y de qué manera a la paz de los colombianos. Los gobiernos de Colombia y Venezuela sostienen una altisonante disputa de declaraciones. Se acusan sin mayores sustentos de distintas agresiones y en una escalada de acciones demenciales movilizan a la frontera fuerzas militares corriendo ambos el riesgo de que cualquier roce entre ellos incendia un conflicto que podría terminar en una peligrosa guerra internacional. Ya hay declaraciones incendiarias de líderes llamando a invadir al otro para perseguir a opositores y romper la protección real o ficticia de esos opositores legales o ilegales a cada uno de los gobiernos. Pero no, los misiles venezolanos no pueden apuntar a las refinerías e infraestructura de su pueblo hermano. Colombia tampoco puede seguir amenazando a Venezuela, la cuna del libertador Simón Bolívar, con los misiles de Estados Unidos disparados desde cualquier lugar del mundo. Ambos pueblos perderían en fraternidad, en humanidad, en vidas e infraestructura. Ganarían los comerciantes de armas, haciéndonos parecer a ese Medio Oriente incendiado y cada vez más lejos de la paz y del humanismo. Ganarían las ventas de armas rusas y americanas, perdiéndose la vida de hermanos de ambos lados en esa larga frontera que une la selva del Orinoco con el Amazonas para darle oxígeno a todo el planeta. Señor presidente del Congreso, usted representa la unidad parlamentaria, la aspiración de la representación de todo el pueblo colombiano. Llame usted a la cordura. Represente el carácter parlamentario y dialogante del pueblo colombiano, de este Senado y de su Cámara de Representantes. Señor presidente del Congreso, llame a la cordura a estos dos gobiernos. Acuda a una alta autoridad moral y pacífica como es el Papa para que intervenga y dialogue con las dos partes, buscando que el demonio de la guerra nunca hinque sus garras sobre estos dos pueblos. Señor presidente del Congreso, un mal ambiente internacional. Luego ya voy a terminar, señor presidente. Rodea esta crítica coyuntura de conflicto regional y peor sería si se llegare a una guerra declarada. Europa se debate en una crisis ante el Brexit que el nacionalismo inglés y de otros países le ha impuesto a la unidad europea, tan duramente azotada por las guerras. China, Japón y en general los asiáticos miran hacia otro lado y ven como muy lejano para ellos este conflicto.
mientras que en Estados Unidos un presidente impredecible y en plena campaña electoral podría convertir este conflicto en una guerra que asegure sus posibilidades de victoria. Llamemos, señor presidente, al pueblo americano y a los demócratas a que nos ayuden a desescalar estas altisonantes declaraciones de convertir un conflicto interno de cada uno de los países en una guerra regional que podría acabar con la tranquilidad y con el futuro de América Latina. Señores congresistas, solo la sensatez, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el diálogo y las concesiones mutuas podrán hacer que retorne la unidad de la Gran Colombia, ese gran sueño aplazado de nuestro libertador. Muchísimas gracias, señor presidente.